Bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Comenzamos entonces nuestra reunión de hoy. Me parece relevante y adecuado comenzar nuestra discusión con una exposición sobre lo que se conoce como imaginación activa y la función trascendente en la psicología analítica de Carl Jung. Nosotros la vez pasada comenzamos a hablar del libro rojo, ofrecimos una introducción y trabajamos un poco con las demás, con los primeros capítulos. Lizzie me comenta que no puede ver la pantalla, se ve a mitad la presentación. Es esa la experiencia de todos. En estos momentos lo que usted debe estar viendo es un título que dice imaginación activa y la función trascendente. ¿Hay alguno que no esté viendo bien el título y que tenga el mismo problema de Lizzie? Es muy probable que algún problema, ¿verdad?, con la computadora Lizzie. Mi recomendación sería que salgas y entres de nuevo. Posible que haya sido algún problema en la entrada y que la página no haya. Ahora voy a tratar de poner el segundo slide para ver si lo puedes ver completo. No, ya se me fue antes de tiempo. Esperemos que pueda entonces ver la pantalla cuando regrese. Muy bien, estábamos mencionando que me parecía muy útil hablar un poco sobre el concepto de imaginación activa y el de función trascendente, que son, me parece a mí, dos procesos y dos conceptos vitales para uno tener una comprensión adecuada de lo que Jung está haciendo en el libro rojo. Así que vamos, antes de continuar la discusión de la primera parte, lo que se conoce como el Liber Primus del libro rojo, creo, ¿verdad?, que es necesario que tengamos una idea de lo que es la imaginación activa y la función trascendente y por qué estos dos conceptos son tan importantes, a pesar de que, ¿verdad?, no se mencionan como tal en el libro rojo. Es interesante que Jung casi no habla en su obra de la imaginación activa y de la función trascendente. Y lo que hay esencialmente son unas 10, es un ensayo corto, tiene alrededor de 11 páginas, que él había escrito en el 1916, por cierto, ¿verdad?, en la etapa de crisis por la cual él pasa. Y este ensayo, que llamó a sí mismo La función trascendente, lo había escrito para el 1916. Sin embargo,
no lo había publicado. Y de nuevo, aquí nos podemos preguntar por qué Jung no lo había publicado. Y una de las posibles razones era que de nuevo él pensaba que las ideas expuestas en este ensayo podían ser interpretadas incorrectamente. Así que unos estudiantes son los que descubren este ensayo y se publica, y después de publicado, pues Jung, ya para finales de los 50, decide hacer una edición mayor de esas ideas, y entonces es publicado como parte del volumen 8 de sus obras. Se conoce como la estructura y dinámica, el volumen 8, la estructura y dinámica de la psique. Y ahí es que aparece este ensayo llamado la función trascendente, en donde él habla de la técnica de la imaginación activa. Y él habla de la función trascendente y la técnica de la imaginación activa como una alternativa a los sueños, o al análisis de los sueños, a la interpretación de los sueños, ya que nos expone en este ensayo, declara en este ensayo, que la interpretación de los sueños es usualmente un proceso complejo. Es un proceso en donde el paciente, la persona, necesita la ayuda del analista para poder entender el sueño, la mayor parte de las veces, porque no está capacitado para interpretar ese sueño. Lo cual entonces, esa técnica realmente crea una dependencia del paciente con el analista. Y él entonces nos presenta la alternativa de la imaginación activa como un procedimiento que apodera al paciente, ya que lo libera de estar consultando al analista para hacer el trabajo que necesita hacer con su psique. Así que una de las ventajas que él le ve a esto que él llama la imaginación activa es que libera al paciente y lo hace más independiente, que debe ser finalmente uno de los objetivos de la terapia. Yesenia nos dice, ¿verdad?, que no puede escuchar ni ver nada. Mi recomendación, de nuevo, es muy poco lo que podemos hacer desde este lado. Tiene que ver con la conexión de internet de tu parte. Así que es muy probable que entrando y saliendo y entrando de nuevo pueda resolverse, pero de acá no podemos hacer mucho. José nos pregunta si la imaginación activa y la función trascendente sería lo que él hace en el libro rojo, y esencialmente, ¿verdad?, eso es lo que está ocurriendo, y muchas veces de una manera que finalmente yo no estaba totalmente consciente de eso, pero ya para el 1916 él tiene una idea de esto que está, de lo que está pasando, ¿no?, detrás de este proceso. Y él no inventa la imaginación. Jung no inventa la imaginación activa, porque en realidad esto es un proceso que se ha cultivado y se ha utilizado por muchas personas a través del tiempo. Todos tenemos, pues vamos a ver con detalle de lo que estamos hablando, pero esto es un proceso que se ha utilizado a través del tiempo por personas que quieren conocerse, quieren utilizarlo como un proceso de conocer mejor
los contenidos de su psique, por otro lado, comunicarse con los dioses o comunicarse con los espíritus. Y a través del tiempo, esa es una necesidad que podríamos llamar que es una necesidad natural en los seres humanos. Y la hemos tenido, ¿no?, a través de todas las culturas. Y muchas culturas la utilizan sin ser, ¿no?, sin haber estudiado a Jung antes de Jung. Así que Jung realmente no inventa la imaginación activa. Él realmente lo que está haciendo es ponerle un nombre a este concepto, a este proceso. Y en cierta manera también describir el propósito de hacerlo y cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo se debe hacer una buena imaginación activa. En este, ¿verdad?, en este ensayo, él nos habla de la función trascendente y nos dice que tiene que ver, ¿verdad?, con la unión de el nivel consciente y el nivel inconsciente. Y esta función trascendente es lo que posibilita la transición de una actitud a la otra, sin perder, ¿verdad?, sin perder el inconsciente. Y él dice que en una relación de analista-paciente, pues aquí es el analista el que hace de intermediario para que eso se dé, esa conexión entre lo consciente y el inconsciente en un paciente. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, de las limitaciones que tiene esto. Jung entonces, ¿verdad?, continúa mencionando de que una de las críticas que se hacen a la imaginación activa es que es mera sugestión. Es mera sugestión de que realmente la persona está jugando. Esto es un mero juego. Y él señala que el método, y estoy aquí, ¿verdad?, citando, el método está basado más bien en una evaluación del símbolo. Y aquí el símbolo es realmente bien importante. Por ejemplo, la imagen del sueño o la fantasía, no semióticamente como un signo de procesos instintivos elementales y de forma reduccionista, sino en su verdadero sentido simbólico, tomando la palabra símbolo a significar la mejor expresión posible de un hecho complejo, aún no asimilado claramente por la conciencia. Y yo creo que aquí tenemos en Jung la mejor explicación de lo que es un símbolo, la mejor manera de entender esto de lo que es un símbolo en la psicología analítica, la mejor expresión posible de un hecho complejo que aún no ha sido asimilado por la conciencia. Y la manera de acercarnos a ello es a través entonces del símbolo. Y aquí no, es una de las razones de ser de la imaginación activa. Vamos a ver un poco qué es esto de la imaginación activa. Hay una analista junguiana de nombre Watkins, Mary Watkins, y Mary Watkins ve la imaginación activa
como diálogos imaginarios. Y aquí imaginación hay que entenderlo desde la perspectiva junguiana, entre el yo y otras figuras. Y para Watkins, esos diálogos imaginarios son realmente necesarios, valiosos y muy valiosos en el desarrollo del individuo. Jung, hablando también de todo este proceso, nos dice: la vida civilizada de hoy requiere un funcionamiento consciente, concentrado y dirigido, y esto conlleva el riesgo de una considerable disociación del inconsciente. Cuando más capaces somos de alejarnos del inconsciente mediante un funcionamiento dirigido, más fácilmente se puede crear una poderosa contraposición en el inconsciente, y cuando ésta aparece puede tener consecuencias desagradables. Así que el alejarnos, lo que Jung aquí está básicamente identificando, es que el alejarnos del inconsciente y el no establecer estos diálogos con estas figuras del inconsciente, pues es realmente peligroso, porque nos expone a que en cualquier momento poder ser controlado por ese inconsciente. La José nos pregunta, que hace un tiempo atrás vio en la biblioteca de algunos libros sobre terapia narrativa. Es probable, ¿verdad? Porque en la terapia narrativa también se utiliza la imaginación del paciente y las historias del paciente para entenderlo mejor, ¿no? y para entender sus problemas. Y Jung, ¿verdad? En este ensayo de la función trascendente nos continúa diciendo: las tendencias de la conciencia y el inconsciente son dos factores que juntos forman la función trascendente. Y nos explica, ¿no? ¿Por qué es que se llama trascendente? Por la transición, ¿no? que se efectúa de una actitud a otra. Interesante también, ¿verdad?, que otros analistas junguianos como James Hillman han visto también la importancia de la imaginación activa y de lo que realmente se hace a través de la imaginación activa, que Hillman lo llama personificar esos contenidos del inconsciente. Y cuando usted empieza a ver y a leer el libro rojo, lo que estamos viendo aquí, sin duda, es también un proceso de personificación. ¿Verdad? Y en Memories, Dreams and Reflections, Jung habla también de ese proceso de personificar, y él lo describe de esta manera: lo esencial es diferenciarse de esos contenidos inconscientes mediante la personificación de los mismos, porque de esa manera estamos eliminando su poder. Y añade: no es muy difícil personificarlos, ya que ellos siempre poseen cierto grado de autonomía. Así que esas figuras, esas personas, esos seres que Jung encuentra en los procesos de imaginación activa que él lleva a cabo y que son parte del libro rojo, son en realidad productos de este proceso de personificación, que es un proceso dirigido. Es un proceso dirigido
Y es un proceso en donde la conciencia del ego tiene un rol importante. Hillman, ¿verdad?, nos habla de la importancia de ese proceso, como ya mencionamos, y una de las importancias es que la psique no sea dominada por un solo poder o fuerza, porque el peligro es ese, ¿no? Y cuando la psique es dominado por un solo poder o fuerza, porque entonces tendemos a mostrar un desbalance y conducta obsesiva, conducta exagerada. Ejemplo, la inflación, que puede ser un producto, una consecuencia de la imaginación activa no realizada adecuadamente, es resultado de que la psique está siendo dominada por un solo poder o fuerza. Jung, en este proceso de imaginación activa, uno de los peligros por el cual él pasó fue realmente el peligro de inflación. Nosotros vamos a ver que en el último capítulo del Liber Primus hay un proceso en donde Jung se identifica de tal extremo con el Cristo que es también crucificado. Y en ese sentido, ¿verdad?, el riesgo aquí es creer, ¿verdad?, que y identificarse totalmente con esta figura que uno se cree el Dios, uno se cree el Cristo. Y en ese sentido, muchos de los problemas que tienen los líderes religiosos son producidos esencialmente debido a un proceso de inflación en donde están siendo poseídos y se identifican de tal manera con estas figuras del inconsciente, entonces pierden noción de lo que realmente son. Hay un ensayo excelente de Dalet sobre imaginación activa, y me gusta la manera que ella trabaja el concepto de imaginación activa, porque Dalet define la imaginación activa como un diálogo con los dioses. Y ella incluye en este concepto de los dioses a lo que tradicionalmente nosotros llamamos también demonios. Y ella dice que en el momento en que nosotros empezamos a hablar de la imaginación activa como diálogo con las figuras del inconsciente, diálogo con los arquetipos, usualmente uno tiende a acercarse a esto de una manera intelectual y no desde el punto de vista de lo que significan esto como experiencia. Y ella describe qué uno debe hacer, los pasos en este ensayo nos describe qué se debe hacer para realizar imaginación activa. Y como podemos ver, esto es un proceso que cualquiera de nosotros puede llevarlo a cabo. Esto no requiere procesos especiales, procesos únicos.
Y uno lo puede hacer también a cualquier hora del día, después que tenga un espacio en donde no sea interrumpido, un tiempo en donde uno no sea interrumpido. Y Daled nos dice que el primer paso es dejar a un lado los pensamientos del ego, de tal forma que el inconsciente entonces los contenidos del inconsciente puedan surgir. Y ella nos dice que a veces algunos rituales, como el encender una vela, esta preparación que uno hace cuando uno va a meditar, es importante. Y uno puede decir, pero la imaginación activa es lo mismo que meditar. Y la gran diferencia es que usualmente la meditación se da muchas veces mediante un proceso en donde la persona se concentra en un punto específico o en algo en específico, o por ejemplo repite un mantra en específico varias veces. Eso no es imaginación activa, porque la imaginación activa es estar atento a lo que surge del inconsciente y no eliminarlo, ¿no? Usualmente cuando uno medita para estar en blanco, ¿no? Para mantener la mente en blanco. Eso es totalmente opuesto a lo que es imaginación activa, que es abrirse a los contenidos del inconsciente, seguir esos contenidos del inconsciente, seguir esas imágenes, dialogar con esas imágenes, conversar con esas imágenes, confrontar esas imágenes y obtener un aprendizaje. ¿Verdad? Jesús nos dice que si el proceso de imaginación activa puede estar muy relacionado con la sublimación artística, entonces, ¿verdad? Yo diría que el proceso de imaginación activa es la base del proceso de creatividad. Dejando afuera tal vez un asunto, ¿no? El concepto de sublimación como tal. Porque en realidad, ¿no? El concepto de sublimación es un concepto freudiano que implica, ¿verdad?, el uno canalizar energía agresiva o sublimar energía agresiva o sexual para entonces utilizarlo, ¿no? Y crear. Sin embargo, en la imaginación activa, el contenido creativo es el que surge, y en ese diálogo con esos contenidos es que pueden surgir entonces todos los procesos creativos en una persona. Es más, nosotros podríamos pensar aquí que muchos escritores, cuentistas, novelistas, mucha de la poesía de la buena poesía surge de la imaginación activa. La buena poesía, la escritura creativa, surge de la imaginación activa. Porque después que una de las maneras de trabajar, Jung sostiene en la función trascendente, en el ensayo de función trascendente, que hay en realidad dos formas principales en que uno se puede acercar a estos contenidos. Uno, que es el tratar de entenderlos, de comprenderlos, ¿no? Y eso puede ser una meta. Y lo otro es expresarlos de forma artística, que es una de las cosas que él hacía. Yo creo que en Jung nosotros podemos tener también la tendencia a entenderlo, a entender estos procesos como analista, y además a expresarlos de forma artística. Y nosotros, ¿no? Uno de los ejemplos de eso es el mismo Libro Rojo. Pero también él trabajaba en piedra, esculpía. Es interesante, y aquí, ¿verdad?, conectar también la imaginación activa con lo que se llama
la escritura automática. ¿Han escuchado hablar de la llamada escritura automática? Tenemos, ¿verdad?, que mencionar que la escritura automática es considerada por la psiquiatría como un síntoma disociativo en la persona. Y uno de los problemas que tenemos es que nosotros tenemos un trasfondo, un desarrollo histórico de la psiquiatría y de la psicología, en donde se ha básicamente orientado a estigmatizar y a patologizar procesos que son naturales, procesos psíquicos naturales, se han patologizado, y entonces el miedo es, ¿verdad?, el no ser comprendido. El miedo es el no ser comprendido. Y uno de los miedos que tenía Jung era ese. Y por eso es que aguanta la publicación no publica el libro rojo, y no sabía si se debía o no publicar. Y por eso es que este ensayo de la función trascendente tampoco se toma años en publicarlo. José Reines nos dice, ¿verdad?, que él recuerda algo en la película Estigmata, y de nuevo relacionado también a asuntos también que tienen que ver con lo religioso y lo espiritual, pero en el sentido negativo, ¿no?, en el lado oscuro de la religión, porque también la escritura automática te ha relacionado a casos de posesión. Y José Guillermo, ¿verdad?, nos habla del libro Writing Down the Bones de Anatoly Goldberg, porque por otro lado la escritura automática es vista también como una estrategia para fomentar, ¿verdad?, la escritura creativa, la redacción creativa. Y cuando hablamos de escritura automática, estamos hablando de un proceso en donde usted empieza a escribir y usted siente que su brazo está funcionando independientemente de su cuerpo, y que usted no está pensando lo que está escribiendo. Imagínese, ¿no?, ese cuadro de usted coger un lápiz y empezar a escribir sin usted saber qué está escribiendo, y cuando usted mira hace sentido lo que está escribiendo. Es todo un ensayo. Si pudiéramos desarrollar, ¿verdad?, esa capacidad en todos los estudiantes, es muy probable, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos el esfuerzo que usted tuviera que pasar para redactar un ensayo fuese mínimo. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica estar conectado con los contenidos del inconsciente. Hay una persona en el Brasil que ha escrito más de 130 libros utilizando el método de escritura automática. Y los libros son libros de naturaleza religiosa, espiritual, desarrollo personal. Han sido muy exitosos.
además de los 100 y pico de libros que tiene ya publicados, tiene también otro buen número de libros sin publicar. Y lo asombroso del asunto, y esto es un caso que ha sido estudiado, lo asombroso del asunto es que esta persona tiene como grado, fue a primer grado nada más, y se le han hecho una serie de pruebas en donde, ¿no?, él puede escribir, le ponen un lápiz en la mano izquierda, un lápiz en la mano derecha, y él empieza a escribir de una manera increíblemente rápida, y ambos ensayos hacen sentido, ¿no? Todo lo que él escribe. Lo que él, ¿verdad?, nos dice en relación a esto, como él le explica, es que a través de él se comunican espíritus, y los espíritus son los que le están dictando esos mensajes. Pero, de nuevo, nosotros no tenemos que ponernos a discutir, no tenemos que ponernos a argumentar de si son espíritus o no. Es más, de nuevo, a mí en realidad no me interesa esa discusión en estos momentos. Como usted lo vea, lo importante es el proceso. Es decir, esta persona está siendo creativa a través de escritura automática. Ha escrito ciento y pico de libros a través de escritura automática. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Sin duda, es un gran potencial. Porque si yo puedo escribir, ¿no?, ciento y pico de libros, miren, enséñenme, ¿no?, díganme cómo es. Todos nosotros tenemos esa capacidad de escritura automática. Pues muéstreme, ¿no?, cómo yo hacerlo. Y yo creo, ¿no?, en ese sentido, la imaginación activa nos ayuda a entender lo que pueda estar pasando en estos casos. Daniel, ¿verdad?, nos dice que hay un video en YouTube de escritura automática, los escritos de Catalina Rivas, y él cree que es boliviana quien escribe. La persona, ¿no?, de la cual estamos hablando es Francisco Cándido Javier, o se llama también Chico Javier, y no, él se considera ser un medium espiritista, y que, bueno, todos estos libros que él ha escrito, él no los firma como, él no es el autor, no se considera el autor de estos libros, sino que a través de él escriben otras personas. Para mí es interesante también el hecho de que muchos escritores han expresado esto, de que ellos no son los que escriben, y se sienten esencialmente como intermediarios, como canales de otras fuerzas. Lo vemos en el caso de Fernando Pessoa, el poeta portugués. Lo vemos también en Amado Nervo, poeta mexicano. Y él tiene hasta Nervo tiene hasta un poema que se llama Mediunidad. Y Nervo no era realmente espiritista, pero había leído de todo esto. Y en ese poema, mal no recuerdo, él empieza, ¿no?, algo así como: si mis rimas
Si mis rimas fuesen bellas, enorgullecerme de ellas no está bien. Y entonces, no, empieza a describir que a él le están dictando esas rimas. Y por eso es que él no se puede, ¿no? Acreditar esa obra. Esa, ¿verdad? Es la, yo creo, no, hicimos un poco, ¿verdad?, de discusión en torno a la escritura automática, porque aquí yo creo, ¿verdad?, que hay un mundo detrás de esto que llamamos escritura automática que todavía nosotros no entendemos, y como no lo entendemos, pues mencionamos que es patológico. Después, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cómo lidiar con estos contenidos del inconsciente. ¿Qué es lo que Jung está haciendo en estas historias? Cuando uno lee el libro rojo se da cuenta que este es el proceso que sigue Jung. El ego hace preguntas, presenta sus dudas, emociones, juicios y entendimiento. Y miren yo creo que lo más importante y lo que distingue esta técnica de otras. En este paso es necesario tomar una actitud moral hacia lo que proviene del inconsciente y entender el significado de ese contenido. Una actitud moral. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tomar una actitud moral? ¿Qué usted podría pensar? Alguien que pueda ayudarnos a entender por qué es importante tomar una actitud moral. Alguien que quiera hablarnos por audio. ¿Cuál es la importancia de asumir una actitud moral? Que por otro lado, ¿no? Lo que no tenemos también en otras técnicas y en otras estrategias y otras técnicas que usted puede utilizar para analizar el inconsciente. Y es bien importante la actitud moral en ese sentido. Crescencio nos dice, ¿verdad?, que de no tomarla pueden salir pensamientos que pudieran ser considerados repugnantes. Y sin duda, ¿verdad?, los pensamientos repugnantes van a salir. Las ideas de seres y los mensajes de seres y las recomendaciones de seres y de esos contenidos van a salir, de esas fantasías van a salir y van a decir un sinnúmero de cosas. Te van a dar consejos. José, ¿verdad?, nos dice, pero me pregunto, ¿cómo es posible tomar una actitud moral si la escritura creativa es un proceso inconsciente? Bueno, aquí de nuevo, volvemos de nuevo a la imaginación activa. Y la imaginación activa es un proceso consciente. Y eso es lo que, de nuevo, lo hace diferente a cualquier proceso que se dé en la naturaleza inconsciente. Si es la escritura automática, estamos hablando, ¿verdad?, de otro proceso aparte, en donde esencialmente tú lo que estás es escribiendo, y eso puede ser también a nivel semiconsciente. Yo creo que aquí, en este caso, de nuevo, ¿no?,
Y va a depender de quién está utilizando esa técnica. Hay algunos que dicen, ¿no? En el caso de Francisco Cándido Javier, él nos dice que el proceso es totalmente inconsciente. Pero hay niveles también en ese continuo de la conciencia al inconsciente. Es interesante. Nosotros hemos estudiado los llamados trances mediúnicos que se dan en el espiritismo en Puerto Rico. Y la diferencia de estos trances mediúnicos consiste en que tenemos unos mediums que están en un trance consciente, totalmente consciente. Tenemos unos mediums que están en un trance semiconsciente y tenemos unos mediums que están supuestamente en un trance totalmente inconsciente. Y aquí usted puede hacer los paralelos, porque si usted hace imaginación activa totalmente inconsciente, eso es terrible. Usted va a ser dominado por las fuerzas del inconsciente, por los demonios, por el lado oscuro, por la sombra, y puede terminar en una psicosis. En otras palabras, la alternativa que usted tiene para hacer imaginación activa es o una imaginación activa semiconsciente o una imaginación activa consciente. Pero el ego, la conciencia, tiene que tener siempre en la imaginación activa el control. Y vemos, ¿no? Vemos en todo esto, en el libro rojo, a Jung siempre en control, y cuando no empezaba a perder el control, corría, ¿no? Y se iba. Y en el momento en que él veía que el asunto se estaba desarrollando de una manera no adecuada, en donde él no podía controlar, él usualmente tendía a parar el proceso y a no continuarlo. Así que el proceso, ¿no? Estamos hablando de tomar una actitud moral. Y el tomar una actitud moral es importante porque tú tienes que evaluar moralmente, éticamente, esos diálogos, esos consejos. Porque como vemos también en el libro rojo, estas figuras están constantemente tratando de educar a Jung en muchos casos. En algunas ocasiones no necesariamente los consejos son los mejores. Y lo que ocurre en otros es que también Jung trata de educar a esas figuras del inconsciente. Así que tenemos dos procesos dándose. Uno, Jung aprendiendo de estas figuras del inconsciente. Y de la otra parte, esas figuras del inconsciente educando a Jung. Y es, en cierta manera, como yo lo veo, un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde tanto Jung aporta al conocimiento de estas figuras, al desarrollo de estas figuras, como estas figuras aportan al conocimiento y al desarrollo del ego de Jung. En ese sentido, ¿no? Realmente interesante ese proceso. Y todo esto sería una pérdida de tiempo. Aquí uno puede estar, qué divertido es hacer la imaginación activa. Déjame todos los días hacer media hora. Pero si las conclusiones a las cuales uno llega a cabo no se ponen a funcionar en la vida cotidiana, pues nada sirve. Así que el cambio tiene que darse, pero tiene que darse cuando usted pone a funcionar, cuando usted empieza a aplicar lo que usted ha aprendido en estos encuentros con las figuras del inconsciente.
Dalet también en este ensayo nos dice que ya hemos, ¿verdad?, abordado ese asunto. Nos dice la práctica de la imaginación activa puede ser peligrosa. Y es uno de los peligros es sobrecargarse con esos contenidos inconscientes. Otro peligro es la inhalación de usted, ¿no? Cuando ocurre cuando usted es poseído por esos complejos. Y miren este otro tercer peligro que ve Dalet en este ensayo. El peligro de que las fantasías de que las fantasías que pueden ser realizadas de forma existen los peligros de las fantasías que pueden ser realizadas de forma literal cuando su significado es simbólico. El significado es simbólico. Y aquí podemos traer fácilmente, ¿no?, el sueño de Jung con Sigfrido. En donde Jung mata, asesina a Sigfrido. Y ¿no?, es una fantasía. ¿Y cuál sería aquí uno de los problemas, ¿no? ¿no?, realizar esta fantasía de forma literal y matar a alguien. Y más allá de lo que usted pueda pensar de este sueño que tiene Freud con Sigfrido, uno no puede dejar, ¿verdad?, de pensar que Sigfrido es Sigmund Freud. Y el proceso de que Jung menciona aquí, ¿verdad?, se da en dos niveles. Es matar al héroe como arquetipo en Sigfrido, y es matar también a su héroe, al que fue su héroe, que es Sigmund Freud. Pero ya, ¿no? Y lo que es sorprendente, yo todavía no me lo puedo explicar, es como Jung no se da cuenta de eso. De que a través de este proceso, él también entierra a Freud y al psicoanálisis de Freud y al héroe que había en Freud, ¿no?, y al modelo que él quería seguir. Así que este proceso de imaginación inactiva es importante que estas fantasías, ¿verdad?, se vea la naturaleza simbólica de ellas y no meramente la cuestión literal. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Y, ¿verdad?, finalmente la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué nos vamos a complicar la vida con la imaginación activa si la imaginación activa es peligrosa? ¿Por qué no dejar las cosas tranquilitas? Que es lo que usualmente, ¿no?, la actitud del hombre que vive en el espíritu de los tiempos es: dejar eso tranquilito, sin molestarlo. Es como cuando hay un perro bravo, ¿no?,
te dice, lo mejor es no molestar al perro. En mi barrio tenían una expresión para esto, para los niños que les gustaba molestar a los perros. Le decían, ese niño le gusta ajotar, ¿no? Le llamaban, le gusta ajotar a los perros. Que era realmente, ¿no? Que le gustaba molestarlos para que el perro ladrara y se le fuera encima. Y la actitud usualmente es, vamos a dejar, ¿no? Ese perro es bravo, vamos a dejarlo tranquilito para que no nos muerda. Y el problema es que el perro está ahí y en cualquier momento puede mordernos si no le hacemos caso. ¿Y qué usted tiene que hacer? Bueno, es decir, como dice Dalet, la imaginación activa no crea contenidos peligrosos. Es decir, la imaginación activa no crea el perro furioso, no crea el perro agresivo. Pero al enfocarse en los mismos puede añadirles poderes, sin duda. Los componentes existen en cualquier caso y los mismos tienen efecto independientemente de si son o no observados. A veces resulta más peligroso que permanezca en el inconsciente que conocerlos por medio de la imaginación activa. Y no, volvemos de nuevo al asunto de que mediante este proceso le quitamos poder. Mediante este proceso nosotros nos hacemos conscientes de estos contenidos y podemos manejarlos y podemos conversar con el perro y podemos hacerlo nuestro amigo. Porque en todo esto, la actitud que uno tiene que tener hacia las figuras del inconsciente tiene que ser una actitud de que a estos contenidos hay que hacerlos, hay que convertirlos en nuestros amigos. Sean las personas, ¿no?, que nosotros consideremos, o los contenidos que nosotros consideremos más repugnantes. La actitud tiene que ser una de apertura. Y vemos también en Jung, en gran parte de los casos, que él cambia la actitud hacia ciertos contenidos después de conocerlos, después de entenderlos mejor. Su actitud hacia esos contenidos cambia. ¿Verdad? Jesús nos dice que, usando la analogía del perro, entonces escuchamos sus ladridos seguidos. Y hay que escuchar sus ladridos y hay que entender qué significan. Porque lo otro es que no, ¿verdad?, nos hacemos sordos a los ladridos. Escuchamos los ladridos, eso no es nada. Cuando es importante ver qué significan esos ladridos, que nos quieren decir, y comenzar, ¿verdad?, un diálogo, una conversación con los mismos. Esto nos ha llevado, ¿verdad?, casi gran tiempo de la clase, pero me parece importante dar esa introducción a la imaginación activa y a la función trascendente, de tal manera que nosotros entonces podamos abordar las experiencias de Jung en el libro rojo y podamos entenderlas desde la perspectiva de que aquí se está haciendo imaginación activa y de que este es el método que Jung está siguiendo. Muy bien, nosotros vamos entonces de nuevo al libro rojo. Habíamos abordado los primeros capítulos de la primera parte del libro rojo del Liber Primus. A mí me gustaría comenzar, esto es algo que yo creo que es bien importante entender,
la actitud, es importante entender la actitud que Jung tenía hacia la Biblia como documento, como libro. Y en una ocasión Jung dijo lo siguiente relacionado a la Biblia. Nos dice, debemos leer la Biblia o si no, no vamos a entender la psicología, no vamos a entender psicología. Nuestra psicología, nuestras vidas, nuestros lenguajes, nuestra imaginería están fundamentadas en la Biblia. Y es por eso que nosotros vemos a través de toda la obra de Jung una gran, ¿verdad?, el valor que él le da a la Biblia y las muchas citas que hace a través de toda su obra de la vida, ¿no?, de tanto del Nuevo Testamento como del Viejo Testamento. Vamos entonces a ir en donde nos habíamos quedado la vez pasada. Habíamos discutido que en uno de los capítulos de esta primera parte del Libro Rojo, Jung hace y establece en este diálogo que él tiene con el espíritu de las profundidades, que yo lo puedo ver más claro cuando hablo o cuando pienso en los llamados paradigmas cualitativos versus el paradigma cuantitativo, el paradigma positivista versus de la ciencia, porque aquí hay una discusión bien interesante en relación a la ciencia y específicamente a la ciencia como como se practicaba a su época y por otro en su época, y qué es lo que la psicología, qué se debe recalcar más para entender mejor el desarrollo del ser humano. Y aquí está, ¿verdad?, la diferencia entre el entender versus el explicar. Y dentro del paradigma cuantitativo, explicar es mucho más importante que entender. Dentro del paradigma de investigación cualitativa, entender es mucho más importante. Y esta cita, ¿verdad?, que mencionamos al final de la clase, esta pregunta que se hace Jung: ¿has contado el número de asesinos que existen entre los académicos, entre los profesores? ¿Por qué? Porque se dedican esencialmente a explicar. Y para Jung, en ocasiones, y para el espíritu de las profundidades, que realmente es el alma de Jung, para el espíritu de las profundidades, explicar en muchas ocasiones es un proceso de matar, de asesinar el misterio, de asesinar procesos que tienen vida. Así que me parece muy valiosa esta manera de ver a Jung también desde el punto de vista de un investigador cualitativo. Y aquellos de ustedes que han sido expuestos a las metodologías de investigación, cuando miran estos pasajes, lo que se van a recordar, ¿no?, es la discusión entre los dos paradigmas principales dentro de las ciencias sociales: paradigma cualitativo, paradigma cuantitativo, espíritu de las profundidades, espíritu de los tiempos, y a cuál es uno fiel. Y hablamos también, ¿verdad?, que en esta primera parte, Jung, el espíritu de las profundidades, le dice a Jung que el camino que se tiene que preparar para la soledad, y que es el camino que debe seguir.
Y hablamos también de la visión, ¿verdad? De la catástrofe que tuvo Jung. Es interesante que todas estas visiones, todas estas fantasías sobre muertos, sobre calamidades, tragedias, es algo que se presenta en Jung desde muy pequeño. Vemos que todavía todas estas fantasías y todas estas visiones están muy presentes en Jung. Erich Fromm sostiene, un psiquiatra con una obra bien extensa, psicoanalista también, muy crítico de Sigmund Freud, un psiquiatra humanista, socialista también, una obra que tiene también implicaciones políticas. Yo creo que Erich Fromm es de los pocos psiquiatras que ha tratado conscientemente de llevar la psicología, ¿no? y de hacer que la psicología atienda, ¿no? y sea relevante a los asuntos sociopolíticos, porque usualmente la actitud de muchos psiquiatras y psicólogos es concentrarse en el cambio individual. Erich Fromm, por su misma orientación política, en su obra, ¿verdad?, se refleja ese interés por la transformación no meramente del individuo, sino también de la sociedad. Él escribió, y por eso es que quiero hacer referencia al libro, entre sus muchos libros se encuentra uno que se llama El corazón del hombre. Muchas de las obras de Erich Fromm están en español porque él residió mucho tiempo en México y enseñó por muchos años allá, en unas cuestiones de salud de su esposa. Y en este libro del corazón del hombre, Erich Fromm habla de dos actitudes hacia la vida. Una actitud que él llama la actitud necrofílica, la necrofilia, y otra actitud que él llama la actitud biofílica. Y esencialmente, ¿verdad?, la actitud necrofílica, Erich Fromm la define como la actitud en donde la muerte, hay énfasis en la muerte, en la oscuridad, en la destrucción, mientras que la actitud biofílica es, ¿no?, hacia la vida, hacia la construcción, hacia la luz. Y en una parte del libro, Erich Fromm nos hace referencia a estas visiones de Jung, a estas fantasías de Jung, y dice, ¿no?, este individuo, ¿no?, al principio, en esta primera parte de su vida, Jung realmente era un necrofílico. Y no hay que entender la palabra no en el sentido de la sexualidad, que es usualmente en la que se usa, sino en el sentido de actitud hacia la vida. Y de lo, ¿no?, qué es lo que permea y constituye la orientación fundamental. Y después, ¿no?, es que a través de todo el trabajo psíquico que Jung hace, pues entonces transforma esa actitud de necrofilia a una actitud de biofilia. A mí me hace mucho sentido, porque sin duda hay un énfasis y hay una exageración y hay una obsesión por todo lo relacionado a asuntos de muerte en Jung, que no es, para no utilizar, ¿verdad?, otra palabra, no es normal, ¿verdad? No es normal. Y Jung termina en uno de estos capítulos, termina diciendo, ¿no?, que él ha perdido su alma, y ya sabemos entonces
cuál es el propósito principal de estos diálogos. Es encontrar su alma. Y en el capítulo 2, llamado Alma y Dios, volvemos de nuevo a Jung vuelve a hablar y vuelve a tratar el asunto epistemológico de cuál es la manera más efectiva de obtener conocimiento. Y se vuelve a traer de nuevo el asunto de los paradigmas cualitativos y el paradigma cuantitativo, que me parece a mí una manera de entender este capítulo 2 también. Y él habla del conocimiento del corazón. Y ese conocimiento del corazón, sin duda, que está mucho más conectado y ha sido recalcado, estimulado más dentro del paradigma cualitativo de la psicología. Así que yo creo que aquí, yo creo estar muy consciente de ello, Jung lo que el espíritu de las profundidades, lo que el alma de Jung le está diciendo, el camino al reencuentro con el alma tiene que ser un camino basado en el conocimiento del corazón, en el paradigma cualitativo. Y, ¿verdad?, el principio de vivir nuestra vida a capacidad. Y finalmente, ¿verdad?, en este capítulo 2, ya habíamos mencionado el asunto de debemos ser Cristos, que es una oración, es una declaración. En cierta manera se convierte también en la conclusión del libro Respuesta a Job de Jung, en donde Jung trabaja el problema del mal. Después de trabajar con el libro rojo, vamos a trabajar con respuesta a Job, que es para mí es también, después de Memories, Dreams and Reflections, Respuesta a Job, yo creo que es el segundo libro que uno debe leer después de Memorias, Sueños, Pensamientos. Capítulo 3, sobre el servicio del alma. Y aquí de nuevo Jung nos va llevando hacia una visión de Dios, hacia una concepción de Dios que él desarrolla en Respuesta a Job. Y es la visión de que a Dios se le puede amar. Y él, me parece que esto ya está citando literalmente de Respuesta a Job, en donde Jung dice: a Dios se le puede amar. Y me parece que está citando es una cita de la Biblia, del Viejo Testamento, en donde Jung dice, en donde no cita de la Biblia, en donde una cita que dice: a Dios se le puede amar, pero se le debe temer, se le debe tener miedo. Así que amor y miedo se convierte en una actitud, en actitudes que para Jung son esenciales tener en nuestra relación con esto que él llama Dios. Y entonces, ¿verdad?, llegamos al capítulo 4, en donde Jung llega al desierto. Vamos a parar
Vamos a parar en el desierto. Comenzamos el capítulo 4 el jueves. Vamos a tratar de ir sobre estos próximos capítulos más o menos en media hora. La clase es presencial y entonces después de eso trabajamos con las presentaciones que estaban en agenda hoy, pero el tiempo, ¿verdad?, nos ha traicionado, y ¿verdad?, yo las prefiero que sean de allá, no presencialmente, en la clase presencial, mucho más sencillo. Así que las personas que van a presentar, y aquí vamos a tratar de presentar vamos a tratar de seguir la agenda, a ver si nos ponemos al día, y vamos a tratar que no creo que lo podamos hacer, pero vamos a hacer el intento de presentar los 10 primeros capítulos del Liber Secundus. ¿Ok? Así que todos aquellos que tienen los 10 primeros capítulos del Liber Secundus, por favor, dos cosas. Una, presentar, publicar su resumen, como ya algunos de ustedes han comenzado a hacerlo. Esto es verdad, es también una nota, tiene valor, es una puntuación, es una tarea, y publicarlas en el foro, y además usted venir preparado para presentarlo al frente, y así podemos avanzar de forma más efectiva. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Es ideal también, ¿verdad?, y recomendamos que usted vaya leyendo el resumen que está haciendo cada compañero. Y aunque muchos de estos capítulos son independientes entre sí, ayuda mucho el uno poder tener la base de los capítulos anteriores. Nosotros vamos a atender las preguntas. La pregunta de Jamie no la entiendo en términos de cómo bajamos las presentaciones dado en clase. No sé si te refieres a mis presentaciones o si te refieres al resumen que están haciendo los compañeros o a otro tipo de presentación. José nos dice en cuánto tiempo se debe discutir el capítulo. Vamos a darle 5 minutos a cada persona. Así que lo que muchos ya han escrito es tal vez un resumen de unos 5 minutos. Así que contesté entonces de esa manera la pregunta de José. ¿Hay alguna otra pregunta o duda? Así que usted debe venir preparado para esa presentación. Vamos también a grabarla para que también todos podamos beneficiarnos de esa presentación. Ok, pues será hasta aquí. Nos vemos entonces el jueves, sea a través de videoconferencia o allí presencialmente en el 328 del recinto universitario de Mayagüez. Que pasen buenos días.